Hola a todos, sean bienvenidos a otra sesión de este curso sobre sexualidad y psicoanálisis. El día de hoy vamos a abordar el texto de Rita Segato, Estructuras elementales de la violencia, concretamente su capítulo 4, la argamasa jerárquica. Bien, el texto tiene como tema central el problema de la violencia moral, el cual Rita Segato nos lo introduce explicándonos cómo es que se fundamenta, se legitima y se reinstaura el orden social o el orden patriarcal, ¿no? Nos dice que ese fundamento se juega a través de la maniobra de la violencia moral. ¿Y en qué consiste dicha maniobra? Bueno, es el desarrollo repetitivo por costumbre, una costumbre legitimada, de determinados actos, pensamientos, palabras, gesticulaciones, ¿no? Y estarían repitiendo un acto inaugural que es el acto de la violación sexual. Ese es el acto que funda, ¿no?, este orden social. Bueno, ya con ello podemos comenzar con lo que es el primer apartado del capítulo, el cual ella titula Breve historia de un concepto. El concepto es violencia moral, ¿no? Que ya bien entrado el siglo XIX, no nos dice específicamente en qué década. Ella encuentra en documentos judiciales donde se estaba denunciando una violación sexual, el uso argumentativo de dicho concepto de violencia moral, ¿no? Dice que los abogados, no nos dice tampoco si franceses o ingleses, españoles, em, comenzaron a argumentar la existencia de una violencia moral para comprobar, asimismo, la existencia de la violación sexual, dado que, bueno, todavía a la fecha, para comprobar la violación sexual era necesario que hubiera pruebas empíricas, ¿no? Pruebas físicas, es decir, comprobar que el sexo fue forzado. De otro modo, no se podía hablar de violación sexual. Sin embargo, acá lo que los abogados estaban buscando era, precisamente, ¿no?, demostrar que la violencia sexual no necesariamente, tenía que haber ocurrido mediante el forcejeo, ¿no? Sino mediante lo que ella nos explica, dice: "Las presiones morales, las amenazas, las influencias físicas sobre los estados de conciencia", ¿no? Esto es bien importante, la cuestión de la conciencia, ya que ello nos habla de un correlato, ¿no?, de esta época, pero, eh, antes de explicar eso, continuamos con esta cuestión de la violencia moral, ¿no? Y, bueno, Segato nos dice: "Okey, el hecho de que hubiera aparecido este concepto implica que se amplió el territorio de la violencia, ¿no? Donde antes solamente se consideraba la existencia de la violencia física, ahora también podemos, considerar, el tema de la violencia psicológica". Bueno, nos dice, de una u otra forma, esto implica o implicó un logro, em, de las presiones, sociales, de las presiones que ejercía el feminismo y, bueno, de cierto modo es un progreso para los derechos humanos y, em, para precisamente, ¿no?, las luchas feministas. Sin embargo, y ella misma es lo que va ubicando, es que, en todo caso, el tema del abuso sexual y de la violación termina siendo un subrogado de lo que sería, para la jurisprudencia, para la razón, el problema más grande, ¿no? El cual se jugaría en haber transgredido la libertad de esa conciencia, ¿no? Haber transgredido la capacidad de decidir de ese otro. Por ende, la cuestión del abuso sexual quedaría impune, ¿no? Quedaría sin ser atendida. Y es que, por ello decía que esta cuestión de la conciencia nos está hablando de un trasfondo y de un correlato. Y es el correlato de la historia del individualismo
y del liberalismo como postura política, ¿no? Justo en el pasaje del antiguo régimen a la modernidad, ¿no? Al liberalismo, es donde comienza todo el desarrollo de esta cuestión del individuo, ¿no? Del individuo moderno. Se da precisamente cuando termina el siglo XVIII y comienza el XIX, y todo el siglo XIX va a ser un replanteamiento y discusión sobre estos temas de del individualismo, de los derechos y obligaciones, ya que ahí donde antes un hombre libre, ¿no? Tenía obligaciones particularmente con el monarca, con el soberano, em, ahora tendría obligaciones para con el Estado, ¿no? Pero no solo eso, sino también una serie de derechos y de libertades, ¿no? Ello implica que el sujeto moderno se haga cargo de su libertad, sea responsable de sus decisiones, ¿no? Es básicamente el sentido que tiene la democracia, ¿no? Que uno pueda ser libre de decidir por quién está votando, por ejemplo. Asimismo, en términos filosóficos, esto implica toda una problemática sobre la razón, ¿no? Sobre la conciencia y los estados de conciencia que puede tener un sujeto. Para la medicina, para la jurisprudencia, va a ser muy importante que que no existan determinados estados patológicos que impliquen que un sujeto no pueda hacerse cargo de sí cuando se cometió un crimen, ¿no? Es decir, que no existiera una locura. Por ende, la problemática como tal de la violencia sexual, de la violación, que es lo que estaría instaurando este orden social, queda completamente relegada a un segundo plano, ¿no? De ese modo, continuamos con el siguiente apartado, que sería el tema de la violencia visible, así lo titula. Acá lo que Segato nos propone es separar la violencia moral de la violencia física, ¿no? Ya que justo lo que implicaron estos discursos y hacia dónde llevaron el problema de la violencia psicológica o moral, se pensara que el gran problema era la violencia en general, ¿no? La violencia física. Y la violencia moral sería apenas un apéndice, ¿no? Por ejemplo, esta idea sobre que ahí donde solamente existen insultos, existe maltrato psicológico, es eh, una violencia menor, ¿no? Lo grave para esta forma de entender la violencia sería, bueno, la brutalidad de la violencia física. No obstante, Segato nos dice, es que esta violencia moral es mucho más eficaz que la violencia física, precisamente porque es invisible, ¿no? Precisamente porque no hay pruebas empíricas para demostrar esa brutalidad, ¿no? ¿En qué consistiría, pues, esta invisibilidad? Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos hace unos momentos sobre la repetición de estos actos por costumbre. Y acá nos dice, perdón, que em, la violencia moral se juega particularmente en vínculos afectivos, donde, bueno, está implicado, ¿no? El amor entre parejas, el amor entre la familia, vínculos de educación, ¿no? Sobre todo en escuelas, donde se trata particularmente con niños, ¿no? Y, los lugares por excelencia donde se desarrolla, se explica, ¿no? La cuestión de esta violencia moral, de la violación sexual, es en la familia y en las escuelas, ¿no? Ella nos dirá, es bien importante lograr reconocer dónde es que se está ejerciendo, dónde es que se está explicando esta violencia moral, ya que, obvio, no se explica, ¿no?
que la violación sexual se deba reinstaurar constantemente, ¿no? Por supuesto que no. Esto pasa por otros canales, ¿no? Esto pasa por otras formas de comportamiento, de subjetivación. Y en la página 113 nos da 3 características de esta forma de desarrollo de la violencia moral en estos espacios. Doy lectura. La eficacia de la violencia psicológica en la reproducción de la desigualdad de género resulta de 3 aspectos que la caracterizan. Uno, su diseminación masiva en la sociedad, que garantiza su naturalización como parte de comportamientos considerados normales y banales. 2. Su arraigo en valores morales, religiosos y familiares, lo que permite su justificación. Y 3. La falta de nombres u otras formas de designación e identificación de la conducta, que resulta de la casi imposibilidad de señalarla y denunciarla, e impide así a sus víctimas defenderse y buscar ayuda. Con ello, lo que nos está proponiendo es, como dije hace unos momentos, ¿no? Reconocerla, identificarla y poder denunciarla. Sin embargo, esa denuncia no se lograría si no se le pone el nombre específico, ¿no? De esa violencia moral en cuestión. Para ello, en la siguiente página nos da, dice ella, ¿no? Las 8 formas más comunes de violencia moral en América Latina. Yo, sugiero, que se le dé lectura a estas 8 formas, em, de forma pausada, ¿no? Para que se reflexionen y justo, eh, puedan puedan quedar mejor entendidas de modo que logren reconocerse, ¿no? No las leo aquí porque sería, bueno, básicamente una especie eh, de letargo, ¿no? Continúo, en todo caso, con el siguiente apartado, que es el del sexismo automático y el racismo automático. Acá trabaja particularmente la cuestión de la repetición que venimos abordando y aparece, particularmente en este concepto de automático, ¿no? Una repetición automática que se da sin pensarse, ¿no? Lo que se está buscando con esta repetición es la articulación del sometimiento de 2 sujetos en particular, ¿no? Recuérdese que estamos hablando del contexto de América Latina. Estos 2 sujetos serían: uno, cualquier etnia que no sea la caucásica, y 2, y esto es bien interesante, los sujetos feminizados, ¿no? O lo femenino, el significante de lo femenino. ¿Qué quiere decir esto? Acá Segato está ampliando, ¿no? El esquema de la violencia moral con respecto al sujeto que se estaría agrediendo en este orden social. No solo se trata de las mujeres, que sí es de hecho, ¿no? El sujeto principal hacia, quien está hablando Segato, ¿no? Para quien está pensado el texto. Sin embargo, ella encuentra que cualquier manifestación de lo femenino, cualquier expresión de lo femenino en este orden social es contra contra lo que ese orden va a ir, contra lo que ese orden va a buscar castigar, contra lo que ese orden va a buscar violar, ¿sí? En ese sentido, ella nos nos trae lo que es el caso Juliana, ¿no? Juliana, básicamente, es estos 2 sujetos, ¿no? Juliana es una niña, afrodescendiente, que vive en Brasil, o vivía, no sé. Y bueno, su caso lo que nos estaría exponiendo es precisamente cómo esta repetición articula ese sometimiento y no se advierte, ¿no? Para quien le esté ejerciendo. El caso, ¿no? Trata sobre un día de escuela, una escuela católica, la que ella, Juliana va, entra a la escuela, su madre se queda, afuera del enrejado de la escuela viendo la bendición matinal, y en ese momento en el que se está dando el sermón, em,
una maestra pasa entre los niños y, a una niña que está justo al lado de Juliana, esta maestra, toca su cabeza, la acaricia, y Juliana espera que la maestra también le acaricie la cabeza a ella, ¿no? Incluso, ¿no? Dice el relato, alza su cabeza, ¿no? Esperando con la expectativa que también le acaricie la cabeza. No ocurre. La maestra se da la vuelta y se va. Em, Obvio, Juliana esto lo resiente muchísimo, llora y voltea a ver a su madre, que sabe que sigue afuera de la escuela, y bueno, ella le manda un beso para darle fuerza, pero pronto, ¿no? Se da la vuelta y se retira porque ella también se conmovió y se dolió muchísimo del acto. Y cuando la madre, busca, ¿no? Una explicación a los directivos de la escuela, eh, la psicopedagoga o alguien de estos títulos, le explica que la maestra simplemente no se dio cuenta, ¿no? Ese es precisamente la cuestión, y ese es precisamente el problema. Puede ser que conscientemente, ¿no? Esta maestra no haya, ¿no? Decidido, de una forma deliberada, a ella no le voy a acariciar la cabeza por su color de piel, ¿no? Sino que este discurso, estos actos están ya instaurados en la subjetividad, de modo que uno ni siquiera advierte cuando los está actuando, ¿no? Simplemente lo haces. De modo que sí, puede ser plausible, ¿no? Que esta explicación tenga sentido. No se dio cuenta. No obstante, lo que estaría proponiendo Segato es que esta estructura logre ser concientizada, ¿no? Es un poco como lo que trabajamos en psicoanálisis, obvio en el contexto de, la clínica, que es el tema de la transferencia, ¿no? La transferencia, em, es un concepto, o más que un concepto, es un fenómeno que se da en cualquier vínculo que uno haga como sujeto, ¿no? Donde uno lo que estaría transfiriendo son una serie de significantes sobre uno mismo y sobre otros sujetos que han sido representativos para nosotros, ¿no? Y eso lo depositamos en otros sujetos que vamos conociendo y con los que entablamos este vínculo, ¿no? De lo que se trataría en la clínica es que esa transferencia que se da en lo inconsciente logre hacerse consciente. Y aún así, muchísimas veces se siguen repitiendo determinados actos porque, vaya, esto es muy complejo, ¿no? Hay que hacer una labor constante de ese reconocimiento y de esa reflexión subjetiva para lograr advertir qué de lo mío estoy depositando en eso, en eso otro, ¿no? De ese modo, ¿no? Mediante esta concientización, es que Segato estaría proponiendo elucidar esta estructura. Bueno, después nos explica un poco por qué ella elige, ¿no? Este concepto de violencia moral, el cual nos dice, bueno, es que es un oxímoron, ¿no? Porque suena contradictorio, violencia y moral. Acá yo hago 2 lecturas, ¿no? Em, la la primera, y espero que no sea esa, porque no me hace sentido, es que, bueno, se estaría proponiendo que la moralidad tiene alguna especie de salvataje, ¿no? De algo recuperable. Desde mi perspectiva, desde mi consideración, eh, intelectual, ¿no? Si se quiere ver así, la moral es precisamente lo que está articulado de forma violenta, ¿no? Es lo que articula todo el tiempo la violencia, ¿no? Su genealogía es violenta. Ahora, no solo eso, sino de qué moral estamos hablando acá. Obviamente la moral católica cristiana, que es la moral de toda América Latina, ¿no? Esa moral que también, Segato, si trabaja con una cuestión es con el colonialismo, y es una moralidad de la colonización, ¿no? Es es una moralidad de la servidumbre, es una moralidad
de toda esta lógica pastoral, ¿no? De el pastor, las ovejas, de la individuación, ¿no? Eh, del perdón, de todos estos conceptos sumamente problemáticos, ¿no? La piedad, la caridad, que a saber qué están explicando, cuál es el fundamento de estos conceptos, ¿no? ¿Cuáles son sus genealogías? ¿Cómo es que se organizan? ¿Y qué es lo que están buscando finalmente como instrumentos, no? Bueno, en ese sentido, yo, considero que la moral es lo que está podrido, ¿no? Es lo que habría que, eh, expulsar y más bien articular otra postura, yo considero, más plegada hacia una ética reflexionada, ¿no? Bueno, la segunda lectura que haría de esto es que justo, más bien, es un oxímoron sarcástico, ¿no? Es un oxímoron burlón, em, donde justo de lo que se estaría, pues, un poco, eh, burlando, ¿no? Haciendo chiste, es de la idea de considerar que la moral no es violenta, ¿no? Y ahí la conjunción contradictoria. Y bueno, en ese sentido, yo considero que solo así es que mediante este oxímoron sarcástico tiene sentido, ¿no? Bueno, am, continuamos ya con lo que es el último apartado del texto, el cual se titula Legislación, costumbres y la eficacia simbólica del derecho, ¿no? Mm, este apartado comienza con un análisis, muy fuerte que va con todo, ¿no? Segato analiza de forma, contundente lo que es la problemática de la legitimidad de la costumbre. Y nos explica algo muy similar a lo que encontramos en la sesión de Judith Butler sobre el reglamento y la norma, ¿no? Si recordamos un poco, Butler nos decía que el reglamento implicaría todo aquello que ya esté escrito, ¿no? La legislación ya escrita. Por otro lado, la norma sería aquello que no está escrito y lo que ya se está transcribiendo, ¿no? Bueno, acá me parece que la costumbre se juega precisamente del lado de la norma, pero incluso, como ella lo refería a propósito de la violencia moral, me parece que la costumbre es todavía mucho más eficaz que la norma, dado que la costumbre jamás está escrita, jamás pasa a ser escrita. La costumbre, ¿no? Yo la veo particularmente en el discurso cotidiano que tenemos los sujetos comunes y corrientes entre vecinos de la comunidad, con, la gente con la que convivimos en la calle, en el transporte público, en el trabajo, en la escuela, en la familia. Eso es lo que es costumbre. E ir en contra de esa costumbre es verdaderamente complicado, ¿no? Logra hasta ser, una suerte de suicidio ir en contra de esa costumbre, ¿no? La comunidad lo toma muy mal cuando uno va en contra de esos valores, ¿no? Ahora bien, el problema acá es que ese gato no continúa con esa línea de pensamiento porque, claro, eh, ella, lo guía más hacia otros, temas, muy comunes, aquí de América Latina, em, que abordan el tema de la costumbre, pero, desde la perspectiva de, los pueblos originarios que están peleando constantemente con el Estado, ¿no? Por, mantener legítimo su gobierno mediante los llamados usos y costumbres, ¿no? Por eso decía, es una cuestión muy de América Latina. Y en ese sentido, Segato nos dice, bueno, es que la ley y la costumbre serían antagónicas. Y yo aquí discrepo un poco, ¿no? Porque
A ver, sí, en el sentido de estos pueblos originarios, por supuesto que sus costumbres muchas veces tienen, no muchas veces, tienen otro sentido que el de la ley que el Estado moderno, o el Estado posmoderno, estaría buscando, ¿no? Instaurar. Pero acá también habría que hacer un poco un análisis genealógico de esos usos y costumbres de estos lugares, ¿no? Ya que, a ver, es decir, si algo logró el colonialismo, es haber eliminado un gran porcentaje de lo que era el sentido precolombino, de lo que era el sentido de este orden social previo a la instauración de Occidente, ¿no? Empezando porque se habla español, empezando porque se habla un idioma latinizado, ¿no? De ahí me parece que ya esas costumbres tienen una permeabilidad fuertemente occidental, fuertemente cristiana. Y bueno, también habría que preguntar ciertamente a quién está respondiendo esta costumbre, a quién está afectando también esta costumbre, cómo se está instrumentalizando, ¿no? Em, bueno, eso del lado del problema de la costumbre. Y ya, finalmente, ella nos propone, 2 cuestiones, ¿no? La primera es que se puede instrumentalizar a la ley como un árbitro, como un mediador de fuerzas, que bueno, es básicamente lo que siempre debió haber sido, eh, pero sobre todo como un nominador simbólico de la violencia y de su ejercicio, ¿no? De esta violencia moral. Ese es básicamente el título, ¿no? La eficacia la eficacia simbólica del derecho. Acá muchas veces parece nimio, ¿no? Esta cuestión de llamar a las cosas por su nombre. Sin embargo, en psicoanálisis es fundamental, ¿no? No ceder en la palabra y nombrar justo a cada cuestión por el nombre que le corresponde. Ese es el sentido del significante o de la resignificación. Piénsese, por ejemplo, en cómo esa eficacia simbólica del derecho cómo podemos ubicar esa eficacia en los peores lugares, ¿no? Piénsese cómo se ha significado a los palestinos actualmente, desde la perspectiva occidental de Estados Unidos y de Israel, ¿no? Bueno, Israel en Oriente, pero vamos, le sirve totalmente a Occidente y a Estados Unidos. Piénsese cómo el régimen nacionalsocialista, el régimen nazi, logró implementar una significación con respecto a los judíos mediante este juego simbólico y nominativo del derecho, ¿no? Fue un trabajo muy largo particularmente en la década de los 30, ¿no? A golpe de propaganda, a golpe de repetición de nombres, que esto logró ser captado, ¿no? Por la comunidad. Esa es la eficacia. Sin embargo, como nos explica Bronstein, ¿no? En uno de sus textos donde habla sobre los servomecanismos, eh, son instrumentos, son servomecanismos. La cuestión es para qué se les está usando, cómo se les está usando, ¿no? Eso es el derecho, ¿no? Es un servomecanismo. Bien, em, la segunda cuestión que ella nos propone es, ella lo llama así, una sensibilidad ante lo ajeno, ¿no? Acá nuevamente tengo 2 lecturas. La primera, si es que esta sensibilidad tiene que ver con una cuestión de un respeto por lo ajeno, ¿no? Por el otro, por la alteridad, y, respetar el lugar de ese otro, un lugar que no le se ha dado, eh, como hasta ahora ha sido, ¿no? A esa autoridad, en este caso, la cuestión de lo femenino.
sino que es un lugar que por autonomía y por decisión, sí, también, eh, se estaría tomando para que ese otro pueda hablar por sí mismo, ¿no? Pueda tener agencia política. Si ese es el sentido, no tengo nada que agregar. Sin embargo, considero que si esta propuesta más bien estaría articulándose en en el sentido de la empatía, ¿no? Porque de pronto, de pronto a esto suena este concepto de la sensibilidad ante lo ajeno, ¿no? Como como si sí, se propusiera sentir lo ajeno, ¿no? Se propusiera, claro, ponerse en los zapatos del otro. Y eso nos trae un problema muy grave que, nuevamente, implica que el otro termine desapareciendo, ¿no? Hace unos momentos, cuando hablaba del problema de la transferencia, bueno, esto es precisamente un problema de la transferencia, ¿no? Para quien se analiza. Implica creer, porque esto solo se puede jugar en el sentido imaginario, ¿no? Lo imaginario en el sentido lacaniano, implica considerar imaginariamente que uno puede ponerse en el lugar del otro y sentir como el otro, experimentar como ese otro. Y no, Derrida nos dirá, ¿no? Es una experiencia de lo imposible, así como la muerte. Es una alteridad imposible de captar, ¿no? Del mismo modo, ponerse en el lugar de ese otro es imposible, ¿no? Derrida también le da eh, mucha importancia al animal, ¿no? Como ese otro. Em, y claro, si no mantenemos ese respeto por esa imposibilidad de hacerse con el otro, entonces, nuevamente, me parece que estaríamos cayendo en, sí, en una violencia contra esa alteridad, ¿no? A propósito de la transferencia, uno de los lugares más comunes, ¿no? Donde se da esto es en el enamoramiento. Sin embargo, ese enamoramiento, ¿no? Solo se da a partir de lo que el otro o la otra, en cuestión de quién estamos enamorados, nos representa de los objetos que los objetos pulsionales de los que uno estuvo prendado, ¿no? En su infancia. El ejemplo más común son los padres, ¿no? Por supuesto, porque suelen ser los objetos primarios, ¿no? Los objetos primordiales. No necesariamente, eh, los padres biológicos, sino cualquier persona que haya cumplido con esa función. Sin embargo, claro, de lo que se da cuenta el enamorado pronto es que ya una vez pasado el enamoramiento, resulta ser que ese otro no era no era todo lo que el sujeto le había impostado, no era todo lo que el sujeto había transferido de sí mismo y de sus significantes a ese otro. Y entonces el otro viene tal cual el otro es, y termina siendo una gran decepción. A partir de ahí, si es que se puede tolerar, ¿no? Esa decepción y luego aceptar al otro, ¿no? En su lugar, em, en su lugar ajeno, podrá sobrevivir un vínculo. Sin embargo, si continuamos por el camino del narcisismo, ¿no? Narcisismo, que es un tema con el cual Segato, de hecho, también explica la problemática de la violación sexual y particularmente del violador, ¿no? Eh, como alguien que no logra aceptar, el tema de la castración como lo que impondría un interdicto, ¿no? Una ley, y consideraría que esa ley no aplica para él. Bueno, entonces, pues claro, como decía hace rato, no se posibilitaría una relación, ¿no? Una una relación fundamentada en el deseo, ¿no? En el que uno se haga cargo de su deseo y soporte también el deseo del otro, ¿no?
Eso sería todo de mi parte. Agradezco muchísimo el tiempo y nos estaremos viendo de nuevo en la sesión del encuentro con los demás colegas. Muchísimas gracias.